Buenos días, chicos y chicas. Hoy comenzamos un nuevo tema, perdón, de geografía e historia del nivel de segundo de la ESO. Esta vez vamos a estudiar la Baja Edad Media. Lo escribo aquí, Baja Edad Media, que es la segunda etapa de la Edad Media, correspondiente a los siglos XI o XII hasta el siglo XV. Lo escribo aquí, Baja Edad Media. Etapa que le sigue a la Alta Edad Media, que como vimos en el tema anterior, transcurrió entre los siglos V-6 hasta el siglo XI. Como siempre, damos las gracias a la profesora Rosa Liarte, sin la cual este PDF no existiría, no sería posible. Rosa Liarte con su página web leccionesdehistoria.com. Pues bien, ¿qué vamos a estudiar en este tema? Vamos a ver cómo era la sociedad, la economía, la vida en las ciudades y el arte. Como paso previo a la llegada de una nueva etapa histórica que veremos ya en los temas siguientes, que es la Edad Moderna y el Renacimiento. Bueno, en los siglos XI, pero ya sobre todo XII y XIII, van a sucederse varios cambios muy importantes que tienen como repercusión un desarrollo económico, social, demográfico de la sociedad europea de la Edad Media. Pues bien, por una parte, la población creció en Europa, gran parte debido al renacimiento de las ciudades, al nacimiento de la nueva clase social, la burguesía, que eran comerciantes que intercambiaban productos. Las ciudades crecieron y también sobre todo al desarrollo de la agricultura, a mejores cosechas. Nuevas áreas para cosechar, es decir, se talaron árboles, se deforestaron grandes superficies para aumentar la superficie cultivada y también se drenaron los pantanos. Mejoras fundamentales la agricultura con nuevas herramientas y técnicas. La rotación trienal, es decir, la rotación, el cambiar los cultivos que vayan rotando, vayan moviéndose de un año a otro, hace que se pueda incrementar la productividad. Se mejoran los tipos de arados, también fundamental. Y se inventan las herraduras, ¿vale? Para los caballos. Y también esto va a lograr que los animales trabajasen mejor y por tanto se cultivase más tierra. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaba, mejor dicho, la rotación trienal. Eso sí, aún tenemos que hablar de que la productividad no va a ser muy inferior a la que tenemos evidentemente en la actualidad, porque aquí se siguen utilizando, me lo pongo aquí, los abonos, ¿vale? Abonos orgánicos, es decir, la Edad Media no existe aún el desarrollo de la química con los abonos químicos, los pesticidas, plaguicidas, herbicidas, aquí todo es natural, ¿vale? Abonos orgánicos. Pero la utilización de esta rotación trienal va a traer consigo pues ese incremento, ¿no? ¿Vale? Dos terceras partes de la tierra son cultivadas, la otra se deja en descanso, ¿vale? O barbecho. Y sobre todo se van introduciendo nuevos tipos de cultivos. Aquí tenemos cómo funciona la agricultura, ¿veis? Vamos a fijarnos en los dos tipos, ¿veis arriba? ¿Vale? Por ejemplo, la invención, ¿vale? De la herradura hace que el animal pueda trabajar, bueno, digámoslo así, más a gusto, es decir, que pueda trabajar mejor, lo cual al final pues incrementa la producción, ¿no? Producción agrícola. ¿Veis también abajo el molino de agua, como su funcionamiento? ¿Vale? Esto, claro, el agua al final también incrementa
y su uso incrementa la productividad. Fundamental, hemos hablado de las mejoras agrícolas. Otra parte esencial sería el comercio. Mirad, lo pongo aquí abajo. En la Alta Edad Media, recordad que es ese periodo que comprende desde el final del Imperio Romano hasta los siglos XI o XII, dependiendo qué parte de Europa. En la Alta Edad Media es un periodo donde la actividad económica se va a centrar casi en exclusiva en el medio rural. Es decir, las ciudades perdieron la importancia que tenían con Roma, ¿vale? Es la época del feudalismo y el mundo rural. Aquí, sin embargo, la Baja Edad Media, pero sí, la Baja Edad Media va a tomar de nuevo importancia las ciudades y con ello las redes comerciales. Fundamental fue, por ejemplo, lo pongo aquí arriba, a mi dirección, la ruta de la seda, que comunicaba la lejana Oriente, China, pasando por toda Asia Central, Oriente Próximo, hasta llegar a Europa. Pues bien, si tenemos, por ejemplo, un punto A y un punto, no sé, un punto X, toda esta ruta, ¿de acuerdo? Del punto A sale el producto comercializado hasta llegar al punto X, van aquí haciendo paradas en diferentes ciudades, ¿vale? Pues para el avituallamiento y el descanso de las personas, también de las diligencias, de los caballos, y esas ciudades intermedias también van a ir renaciendo, van a ir creciendo, se van a ir desarrollando, expandiendo. ¿Por qué? Porque pues estas personas, toda la caravana comercial va a ser parada para comer, para dormir, van también a intercambiar productos en ciudades intermedias y así pues nacen y se desarrollan muchísimas ciudades a lo largo de toda Europa, ciudades como París, como Milán, etcétera. Seguimos. Estos cambios, dice, hicieron que se produjese, ¿vale? Se produjese más comida de la que se necesitaba. Como había, como se producía más comida de la que hacía falta, esa comida restante que se hizo con ella se exportó, se vendía, incrementando el comercio, ¿no? Nuevas rutas de comercio, como hemos comentado anteriormente, ¿vale? Por mar, carreteras y ríos, como por ejemplo en Río Danubio, en el centro de Europa. Los mercaderes crearon las ferias para comprar y vender productos. Vamos a destacar la de la champaña en Francia, de ahí como la bebida, o también las que había en Castilla, en la península ibérica, como por ejemplo la de Medina del Campo en Valladolid. Feria, por ejemplo, bueno, hoy también se hace, pasa que hoy tiene un carácter más festivo, de ocio, también comercial, pero no como en la época. Bueno, seguro que conoces muchos pueblos aquí en España donde hay feria del mosto, feria del vino, feria de la chacina, del embutido, del jamón, del queso, ¿vale? Es muy, muy frecuente, ¿no? Sobre todo aprovechando pues, el producto local que tenga ese pueblo. Por ejemplo, en la época, pues las ferias eran de trigo, eran también de carne, eran productos de la tierra, ¿vale? Las ciudades recobraron la importancia que tuvieron antaño en la antigüedad clásica. Como hubo una serie de adelantos técnicos en la agricultura, esto hizo que la gente buscase trabajo, fuesen, digamos, expulsados del campo y buscasen trabajo en las ciudades. No todo el mundo trabajaba en la tierra. La gente fuera de las ciudades, ¿vale? A hacer otros trabajos. ¿Cómo qué? ¿Vale? Como comerciantes o artesanos. Los artesanos pueden ser de mil tipos, pueden ser muchísimos, como por ejemplo los herreros, los carpinteros, etcétera. Panaderos. Las ciudades tenían mercados semanales, como hoy el mercadillo de tu pueblo o tu ciudad, donde los campesinos, ¿vale? Compraban y vendían productos. Claro, como las ciudades
fueron creciendo, hacían falta nuevos edificios, tanto religiosos como iglesias y catedrales, que eso ya veremos en el arte gótico, también este tema, como edificios civiles, como pues ayuntamientos, como los conocemos, donde figuraba el alcalde que regía y presidía esa ciudad, o también edificios para el mercado, edificios como para el cobro de impuestos, etcétera, ¿no? Sí, claro, también infraestructuras como puentes, como caminos, carreteras, más o menos como hoy comenzamos a conocer las ciudades de la Baja Edad Media, las ciudades medievales, son hoy día los centros históricos de ciudades como por ejemplo Toledo, de ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Málaga, etcétera. Bueno, Málaga más bien era la época de la Edad Media, era una ciudad musulmana, ¿vale? No era cristiana, porque Málaga o Granada o Sevilla pertenecían al Andalus. Y estamos viendo la Europa cristiana. Pues bien, las ciudades crecían y se reconstruían ciudades abandonadas o que habían sufrido un grave deterioro. Los reyes, nobles y monasterios, digamos, pues también iban estableciéndose en estas zonas urbanas y comenzaron también a cobrar impuestos a las ciudades. Lo que hemos comentado anteriormente, las ciudades se construían o se expandían siempre, o casi siempre, aprovechando una ruta comercial. O un perdón, o las ciudades crecían pues en un cruce de caminos, también aprovechándose el paso de puentes, etcétera. Cambios políticos. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Fundamentalmente me interesa que sepáis el concepto de parlamento, porque fue una innovación clave. El parlamento es hoy día, bueno, hoy día también en la Edad Media, pues bueno, ha cambiado un poco cómo funciona, pero su objetivo es el mismo, es la representación de las personas. Hoy en día, en países como España, en los países democráticos y desarrollados, el Parlamento es donde están representados los partidos políticos que los ciudadanos votan. Es decir, están representados las ideas y las personas, en este caso, de España, de nuestro país. Los parlamentos medievales, sin embargo, tienen una pequeña diferencia y es que representaban los intereses no de todo el mundo, sino de los señores feudales, sobre todo, ¿no? Pero no en sí de los campesinos, que eran a su vez la mayoría de la población. Pues bien, aquí dice que el rey mantuvo su poder sobre los señores feudales, es decir, sobre la nobleza. Recordad el tema pasado del feudalismo, donde el rey se asegura su poder gracias a que la nobleza, los señores feudales, lo defienden mediante las armas. Y el rey a su vez entrega a los señores feudales pues privilegios como por ejemplo extensas tierras. Los reyes conceden privilegios a las ciudades, como la libertad y la autonomía, ¿vale?, para gobernarse o el permiso para celebrar mercados. Pero claro, a su vez las ciudades tienen que dar dinero a la causa real. Los parlamentos, como ya os he comentado anteriormente, ¿vale?, pues eran espacios, asambleas políticas formadas por representantes de la nobleza y del clero, es decir, de la iglesia y de algunas ciudades. Pero siempre van a ser personas que tengan privilegio, que tengan poder, ¿eh? No campesinos, no el panadero, no el herrero o no el carretero, ¿sabéis? O sea, no los comerciantes de baja importancia, sino más bien si participa alguna persona de la ciudad, va a ser de la nobleza o a ser
de la altísima burguesía, ¿no? ¿Cómo se llaman, por ejemplo? Pues bueno, muchos nombres. Vamos a quedarnos, os voy a comentar los tres que aparecen aquí. Que me interesa sobre todo, ¿vale? Que aprendamos el nombre que se le dieron en Castilla. Bueno, en Castilla y en Aragón, ¿vale? Los reinos cristianos de la península ibérica. Las Cortes, ¿de acuerdo? Las Cortes. Parlamento en Inglaterra o los Estados Generales en Francia. El rey los convocaba, es decir, el rey realmente es el que mandaba sobre todos ellos. El rey puede pasarse varios años, de hecho, sin convocar a las cortes. ¿Y qué hacían? Aprobar nuevos impuestos o ayudas. Vamos con la sociedad. Un punto fundamental en el desarrollo de las ciudades fueron los artesanos. Se fabricaban todo tipo de productos, ¿vale? No existía como en día el mueble de IKEA que se fabrica en serie una gran cantidad en una industria o los coches que también se fabrican de forma también en serie en las industrias, sino que todo el trabajo, ¿vale?, era artesanal, hecho por los seres humanos. Los instrumentos, las máquinas eran muy rudimentarias. ¿Vale? Los artesanos. Los artesanos fabricaban todo el producto desde su concepción. Es decir, el artesano era un trabajador total. ¿Por qué? Porque pensaba cómo iba a ser el producto, su uso, lo fabricaba, lo ensamblaba, hacía todo el trabajo, ¿no? Y tenían los talleres en sus propias casas. Trabajaban pocas personas y iban enseñando a otras personas jóvenes cómo era el trabajo, ¿vale? El aprendiz. Y vendían los productos en una tienda, ¿vale? Pues también cerca del propio taller o incluso en su propio taller. Los gremios es un concepto también muy importante de este tema y es que, claro, si existen, por ejemplo, en una ciudad, me lo invento, 20 panaderos, no sé, 10 ferreteros, 5 herreros, las personas de un mismo sector de trabajo, mismo sector profesional, se van a unir, se van a asociar, a organizar, ¿vale? Son asociaciones, ¿vale?, llamadas gremios, porque van a defender los intereses de este sector, ¿vale? Tienen normas estrictas, ¿vale?, para controlar los comercios. Zapateros, sastres, panaderos, los que fabrican también las ollas, ¿vale? Olleros, los que hacían las tejas, los que también fabricaban también eso, la ropa, los sastres, etcétera. Había muchísimos tipos de gremios. Y casi todas las ciudades existen calles, ¿vale?, con esos nombres. Por ejemplo, yo que soy de Málaga, en Málaga existe la calle Tejeros, la calle Panaderos, la calle Calderería, de los que fabricaban calderos para calentar la comida, los que también fabricaban las carretas, que era el transporte, ¿vale? Carretería, etcétera. Y así ocurre también en muchas otras ciudades. Zapateros, etcétera. Bueno, seguimos con los gremios, con la artesanía. Para trabajar como artesano tenías que pertenecer a un gremio, ¿vale? Es una especie, lo que hoy sería una especie, ¿vale?, de sindicato, ¿no? Podríamos decirlo así. Los gremios controlaban la producción, los precios y la calidad del producto. Había tres tipos de artesanos. Los aprendices, como antes os he comentado, que eran personas jóvenes que aprendían cómo se hacía el trabajo. Los obreros, que eran ya los que tenían experiencia. Y los maestros, ¿vale? Pues que ya tenían incluso su propia tienda. Es decir, ya como era el top, ¿vale? El escalafón más alto, ¿no? Y pues evidentemente tenían mayores beneficios. Y el gremio era dirigido por él. Para ser maestro, aparte de pasar por todos los pasos, aprendiz, obrero, tenías que producir, ¿vale?, una obra maestra, ¿vale? De ahí el nombre, obra maestra, que, bueno, pues acreditase tu valía. Aquí tenemos una imagen de las rutas comerciales y de las ciudades más importantes, así como los productos en los que estaba especializado. Vemos, por ejemplo, aquí en el caso de Sevilla,
las pieles, el vino en la zona de Valencia, las armas en Toledo. De hecho, hoy Toledo es una ciudad conocida por la fabricación de cuchillos, ya viene de la Edad Media. Tenemos también, por ejemplo, la lana en Castilla. Fue uno de los principales sectores económicos de Castilla, por no decir el principal. Pero si fijáis, tenemos una gran cantidad de rutas comerciales a lo largo y ancho de toda Europa. Pues fijáis, vamos yendo hacia Europa Oriental y acabaremos en Asia, incluso en China, pues siguiendo esa famosa ruta de la lana. Con la estrella tenemos las principales ciudades que tenían mercados, ferias. Fijaos que existe aquí una gran concentración tanto de ferias comerciales como de rutas comerciales en la zona de norte más bien de Francia, incluyendo a París, la zona del sur de Inglaterra, Londres, la zona de Holanda, Utrecht, que sería hoy Alemania, Colonia, Frankfurt, Bélgica, Brujas, Gante, el norte de Italia, Milán, Lyon también Francia. Toda esta zona de aquí, hoy día, fijaos que sigue coincidiendo, y no es casualidad, con la zona de mayor desarrollo económico. La zona más rica de Europa está en torno aquí, ¿vale? En torno aquí. Esta zona de mayor riqueza, más población y las ciudades también más grandes. Fijaos que, como en los Balcanes, hay pocas ciudades importantes, ¿de acuerdo? Y ciudades también comerciales, coincidiendo con zonas hoy día más pobres, pues Grecia, Albania, Kosovo, Croacia, etcétera, ¿no? Coincide con eso. Incluso en lo que hoy es España y Portugal, pues vemos que sí hay presencia de ciudades importantes, pero menos que en esta parte de Europa. Aquí tenemos una imagen de cómo sería una vivienda de un artesano, bueno, incluso un maestro, ¿no? Bueno, el taller, la tienda, donde residía, ¿vale? Más bien sería bueno, aquí tenéis el alzado, abajo a la izquierda el alzado de esta vivienda. Es una concepción total, ya que en la misma casa pues se reside y se trabaja, ¿no? Y incluso también se vende el producto. Muy diferente a lo que hoy en día ocurre. Bueno, seguimos con la sociedad. Y es que ya en temas anteriores hemos hablado de los reyes, del clero y de la nobleza cuando hablamos de la Alta Edad Media, de cómo el rey y el clero de nobleza son los estamentos sociales más importantes con más privilegios, pero con el desarrollo de las ciudades en la Baja Edad Media van a hacer un nuevo sector económico y social fundamental, la burguesía, ¿de acuerdo? Asociado al comercio, al dinero, incluso en esta época van a nacer también conceptos que nos sonarán como los bancos, ¿vale? Los préstamos, el dinero, como así dicho, ¿no? Los préstamos, los bancos, etc. Pues bien, los comerciantes y artesanos que eran campesinos se trasladan a las ciudades para buscar un mejor trabajo y unas mejores condiciones de vida. Hoy en día también sigue ocurriendo. Mucha gente del medio rural que no encuentran trabajo, tienen trabajo muy precario, van a la ciudad a intentar buscar mejores condiciones de vida y empleos pero más cualificados y mejor pagados. ¿Qué ocurre? Que mientras en el campo existía un sistema de relaciones feudales, recordad el tema de la Alta Edad Media, cuando vimos qué es el feudalismo y cuál es el pacto feudal. Recordad que es una relación entre rey, nobleza y campesinado que es claramente perjudicial y donde se va perdiendo el campesinado, ya que debe trabajar para un noble y pues casi toda su riqueza se lo tiene que dar al noble. Bien, estas personas que van a la ciudad también se van a liberar
van a liberarse, a vivir fuera de este sistema feudal. Van a ser, digamos, más libres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algunos de ellos, no todos evidentemente, se convirtieron en ricos, en personas ricas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque empezaron a fabricar sus productos, a venderlos y a enriquecerse. Pero, claro, nunca llegaron a ser nobles. Es decir, nunca llegaron a tener esos privilegios políticos que tenía la nobleza, ¿no? Era una nueva clase social, la burguesía, los comerciantes o llamado la clase media. La burguesía hoy día pues también sigue existiendo, ¿vale? Son las personas que tienen un cierto poder económico, ¿no? No son personas pobres y bueno, puede ser una mediana o pequeña burguesía, pues por ejemplo, que tiene una tienda, bueno, que le va más o menos bien, que vende, que tiene un nivel de vida más o menos aceptable, desahogado, y una alta burguesía o gran burguesía, pues que puede ser, por ejemplo, ya el dueño de una empresa más grande, ¿no? Desde el pequeño empresario que tiene una tienda de barrio que vende, por ejemplo, pan o ropa, hasta el dueño de Amazon, ¿vale? Pues ambos son burgueses, empresarios, pero bueno, hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Vamos a ver, porque dependiendo de su riqueza, existían varios tipos. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿vale? El patriciado urbano, es decir, ¿vale? Patriciado de patricio, es un concepto que se utilizaba en la antigua Roma para designar a las personas más poderosas de esa antigua Roma, ¿no? El patriciado urbano, es decir, la alta burguesía, la gran burguesía, ¿vale? Eran minoritarios, eran los ricos comerciantes, los banqueros, los maestros de los gremios que gobernaban la ciudad. El común, que era el resto de la población, que eran los pequeños comerciantes, y una pues gran masa urbana que había un poco de todo, desde, por ejemplo, obreros de lo que trabajaban en los gremios, los aprendices, pero también los criados, los mendigos, los pobres, los marginados. En las ciudades también había minorías étnicas y religiosas como los judíos, que vivían en barrios apartados, ¿de acuerdo? Como las juderías. Los judíos se dedicaban, la gran parte de ellos, al comercio, a la artesanía especializada, a la medicina y al préstamo de dinero. Eran personas por lo general ricas y se ayudaban mutuamente. Esto también hizo que fueran producto de la envidia del resto. Bueno, los judíos, digamos, podemos decir así, que eran un grupo étnico, religioso, que se agrupaban de forma homogénea en barrios de población judía, se ayudaban unos a otros y bueno, fueron bastante eficaces en su trabajo, trabajaban bastante bien, bastante duro y conseguían pues ir ganando bastante dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, esto no sentaba bien en muchas partes de la sociedad, lo que provocó la envidia, una envidia que a veces era envidia, cotilleo, chismorrio, otras veces ya pasaba ¿a qué? A persecuciones, incluso a ser expulsados de ciudades y de países o incluso a llevarse a cabo campañas para la erradicación, persecución y asesinato de judíos, ¿no? Es decir, lo que hizo Hitler en el siglo XX con el internamiento en campos de concentración y el exterminio en cámaras de gas, pues hombre, es una salvajada, es horrible evidentemente, ya que él asesinó a 6 millones de judíos, pero este odio hacia los judíos no es nada nuevo, ¿no? Ya se hacían los llamados pogromos, ¿vale? No sé si es pogromos o progomos, creo que es pogromos, ¿vale? Son campañas de persecución hacia los judíos. Incluso en la España del siglo, creo que
18, sí, 18, que esto ya lo vemos ya más adelante. Esto es una cosa que es muy poco conocida. El Marqués de la Ensenada, que era el primer ministro, idealizó y conceptualizó un programa concreto para la erradicación del pueblo gitano. A ver, los judíos no son gitanos, son diferentes, pero son también una minoría pues que tampoco ha sido muy aceptada, ¿no?, en la historia. Bueno, no me enrollo más y pasamos a la siguiente diapositiva. También los judíos en Castilla fueron expulsados por los reyes católicos, nada más conquistar la ciudad de Granada en 1492. La Baja Edad Media trae consigo el desarrollo, como ya hemos comentado en este vídeo en varias ocasiones, de las ciudades. Pues bien, las ciudades eran controladas por la nobleza y los monasterios, pero con el paso del tiempo se fueron convirtiendo, ¿vale?, en más independientes, ¿de acuerdo? Fueron obteniendo autonomía. Y es que la gente pues cada vez se sentía como más a salvo, más libre, en un refugio fuera de ese sistema rígido y estricto de las relaciones feudales. La gente quiso hacerse libre, ¿vale?, y no trabajar para un noble, claro que siempre salía perdiendo. Los reyes daban privilegios a las ciudades en agradecimiento a su apoyo. Pues imaginaos que la ciudad de Toledo, por ejemplo, o la ciudad de Segovia o de Sevilla, pues no sé, hay una lucha entre un rey contra un señor feudal, contra un marqués, contra un conde, un duque, y esa ciudad de Sevilla le da su apoyo al rey. Pues el rey en agradecimiento, ¿vale?, pues le da, por ejemplo, le da un privilegio a una ciudad, le da, por ejemplo, tierras a la ciudad, le da dinero, es decir, le apoya, ¿no? Esto era muy, muy común. O incluso en juego también le reduce los impuestos que tiene que pagar. Las ciudades podían poner sus impuestos a los habitantes y al comercio y redactaban sus leyes. Tenían sus gobiernos, ¿vale?, e incluso parlamentos. Y en estos parlamentos de la ciudad existían personas de las ciudades que asistían a las cortes del reino. Es decir, por ejemplo, había una persona en Málaga que era enviado a la reunión del Parlamento, de las Cortes, digamos, de Castilla, ¿no? O no, después de España, ¿no? La vida, bueno, aquí tenéis una imagen de la ciudad de Ávila, es como curiosidad la capital provincial a mayor altitud de España, superando los 1000 metros, lo cual la hace una ciudad bastante fría en invierno, pero es una ciudad muy bonita, muy pequeñita, pero muy bonita porque veis que está totalmente encuadrada, inserta dentro de la antigua muralla medieval. Bueno, la ciudad está rodeada por gruesos y altos muros de piedra con puertas que, obvio, se cerraban por la noche y estaban vigilados. Las calles, a ver si pinta, las calles eran... Esto no pinta, ahora sí. Las calles eran estrechas, eran muy sinuosas, muchas de ellas acababan sin salida. ¿De acuerdo? Las casas, esto no pinta así. Las casas están hechas muchas de madera o también de piedra. Claro, las que estuviesen hechas de madera pues corrían el peligro de que se incendiasen con bastante facilidad, sobre todo las que eran de clases sociales más bajas. Solo las construcciones de más importantes, como ejemplo las catedrales y las casas de los comerciantes, de los burgueses más ricos, están hechas de piedra, ¿no? No existía como en la época, como en la actualidad, un sistema de recogida de basuras en contenedores, menos aún de reciclaje, evidentemente. No existía tampoco un sistema de alcantarillado, de tuberías por donde circula
el agua potable, nada de eso existía, nada, cero. Aquí hubo un atraso con respecto a la antigua Roma, ya que en Roma sí existía, fijaos cómo eran los romanos de adelantados y de buenos ingenieros. Los romanos tenían un sistema para canalizar y transportar la basura, ¿no? Pues aquí la gente lo hacía más fácil. Al grito de agua va, pues la gente tiraba la basura por la ventana de sus casas hacia la calle y no existía el alcantarillado. Imaginaos cómo era esto, cómo era la salubridad, la higiene y el hacinamiento de basura y de, vamos, de suciedad. Esto era un terreno abonado ¿para qué? Pues para ratas, para insectos, parásitos y claro, y para muchísimas enfermedades que hoy día no existen, ¿vale? Porque existen unos sistemas de higiene pues mucho más adelantados. Aparte de eso, claro, si las calles eran estrechas, claro, el mal olor, la basura se concentra y pues era totalmente nauseabundo, ¿no? Los cerdos, los pollos, las gallinas vivían en las calles. O sea, imaginaos también cómo era la higiene, ¿no? Producto de estas condiciones higiénicas totalmente deficientes fue la peste negra. La peste negra, sabéis que proviene de Asia, de China, y como aprovechando las redes comerciales, pues viajó por todo Asia y toda Europa, ¿no? Se produjo a mediados del siglo XIV, si no me equivoco, en 1348, y fueron marineros italianos que trajeron de Asia esta enfermedad, ¿vale? Llamada la peste negra, ¿no? No sé si habéis visto en películas, documentales o en internet una máscara con forma de un pico grande, ¿vale? Que se ponía la gente, ¿no? Una especie como de mascarilla, ¿no? Que se ponía a las personas para intentar evitar la propagación de esta enfermedad, pero bueno, sin mucho éxito. Incluso las personas se ponían esta máscara y dentro ya se ponían perfumes para intentar pues protegerse, ¿no? No era eficiente. Se calcula que murieron entre el 30 y el 60% de toda la población europea. Millones y millones y millones de personas. ¿Por qué peste negra? Por las marcas negras que aparecían en la piel y que, bueno, pues te mataban en muy poco tiempo. Un día, 2 días, 3 días, muy poquito. No existía ningún tipo de cura en la época y claro, mucha gente, en vez de echar la culpa a, bueno, a las propias ratas que traen consigo un parásito, la gente decía algo científico, algo que se explica fácilmente, la gente echó la culpa ¿qué? Al pecado, ¿no? Y la gente pues empezó de forma desesperada, a creer que era un castigo divino, aumentó por tanto la religiosidad, el pecado, el sufrimiento, Jesucristo, Dios, pero era mucho más sencillo, ¿vale? Eran las malas condiciones higiénicas. La enfermedad se propagó por casi toda Europa. Vale, vemos aquí, viene de las ratas, se pensaba que era un castigo divino. Aquí se dice un tercio de la población, depende de qué parte de Europa, también depende de qué estimación. Porque hoy día, por ejemplo, cuando existe una epidemia, una enfermedad, tenemos todos los datos informatizados y sabemos cuánta gente exacta nace, muere, dónde, por qué. Pero en la época no existía tanto control, entonces se cree que era entre un 30 y un 60% de la población de Europa, lo cual pues es, imaginaos, una burrada, ¿no? Claro, la gente no sabía cómo parar el brote, de hecho duró casi 200 años. Y más adelante, hasta el siglo XIX y XX, han seguido produciéndose brotes ¿de qué? De viruela, de tifus, de fiebre amarilla, etcétera. De ébola, ya en el siglo también XXI, etcétera. De hecho, seguirá habiendo, ¿vale? Ha habido, hay y habrá. Es algo natural.
Lo que ocurre es que los países desarrollados, pues ya estas epidemias tienen cura, tienen solución. Los países pobres, pues no la tienen. Aquí vemos una imagen. Pues es un poquito antes, 1346, ¿vale? Cuando llegó a Sicilia, porque llegó aquí. Imaginaos la propagación, ¿vale? Que hubo en casi todo el continente. No aquí en los Pirineos, una zona muy aislada. No aquí en la zona norte de Italia. No así también en esta zona de Europa Oriental y Central, lo que sería Polonia, un pelín Ucrania, Chequia, Eslovaquia y un pelín de Alemania. Pero la gran parte del continente muy, muy afectado. Sobre todo, fijaos, esta zona de aquí. Bueno, sí, gran parte del continente realmente. También de África, ¿eh? Si buscáis en internet, esta imagen es bastante sosa, bastante aséptica, pero hay imágenes bastante, no sé si llamarlo escalofriantes, bastante gores de cómo atacaba, de grabados, pinturas que se hacían, de cómo atacaba la peste negra, ¿no? A las personas, con esa picadura de la rata. Bueno, aquí hablamos de la baja Edad Media. Aquí lo hablan de los siglos XIV y XV. Bueno, yo cuando hablo de la Edad Media la parto en dos porque es un periodo muy amplio y donde hay grandes cambios. No se puede hablar de una sola Edad Media, sino de dos, al menos dos edades medias. Una alta Edad Media de cuando cae Roma a finales del siglo V hasta el siglo XI o XII según qué parte de Europa, porque hay zonas de Europa donde los cambios se producen antes que en otros, que llegan después, y la Baja Edad Media, que yo la sitúo entre los siglos XI y XII hasta el siglo XV, ¿vale? Aquí habla de la última parte de la Baja Edad Media, ¿vale? Bueno, aparte de que Europa sufrió esa peste negra tan terrible, también sufrió la llamada Guerra de los 100 años, que enfrentó a Francia e Inglaterra, pero hubo también luchas en otros países, ¿vale? Hubo luchas entre nobles, entre sí, ¿vale? Y también con el rey, ¿no? Fue una época, ¿vale? De disturbios, de conflictos, de crisis, también de malas cosechas y grandes inundaciones. Es decir, hubo hambre, murió gente, pero esto hizo que, por decirlo de alguna forma, hubiese también una limpieza, una limpia, por decirlo de alguna forma poco ortodoxa, poco técnica, y Europa renació de forma muy positiva y a partir del siglo ya XV pues se comenzó una etapa de gran desarrollo, ¿no? Los reyes impusieron su poder ante los señores feudales, ante la nobleza. Es decir, antes los reyes dependían. El rey, recordamos otra vez cómo era el pacto feudal entre rey y nobleza. El rey le cede tierras y privilegios económicos, sociales y políticos a los nobles y los nobles apoyan al rey y le defienden con las armas si es necesario. La nobleza a su vez es un estamento privilegiado con mucho poder que está compuesto, ¿vale?, por la nobleza, marqueses, condes, duques, etc. Pues bien, a veces la nobleza quería tener más poder que el rey, pero el rey dijo, hostia, hasta aquí. Se me han subido mucho aquí los nobles, quieren tener más poder que yo. Quieto parado, quieto parado. Y los reyes comenzaron ¿a qué? A luchar contra esas aspiraciones demás de la nobleza. La población creció, la peste desapareció, se reactivó el comercio, nuevas rutas comerciales y sobre todo nuevos descubrimientos geográficos que veremos más adelante, esenciales, como
el afianzamiento, el uso del astrolabio, de la brújula, van a ser esenciales. También hay nuevos mapas náuticos. Serán, por tanto, esenciales para la llegada de los marineros a zonas de América o de Asia, para descubrir no, porque ya estaban descubiertas, para llegar, colonizar nuevos territorios. Esto lo veremos más adelante, lo veremos cuando hablemos de la Edad Moderna, ¿vale? Asociado al humanismo que vemos aquí y al Renacimiento, pero esto ya será más adelante. Como la nobleza perdió parte de su poder, los reyes tenían ahora más poder que antes, tenían más dinero y así podían formar sus propios ejércitos y no necesitar la ayuda de la nobleza. Por tanto, los reyes se hicieron cada vez más importantes. Se crearon estados independientes, lo que hizo que el mapa europeo, pues poquito a poco se fuese pareciendo más al que conocemos en la actualidad. Así tenemos un mapa de Europa del año 1500, que no es igual que el actual, pero se va pareciendo. Tenemos aquí, por ejemplo, Portugal, con sus fronteras casi como las actuales. Tenemos aquí Castilla y Aragón, que eran dos reinos que se unieron. Recordad, Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, con Fernando el Católico, Fernando II de Aragón. La unión matrimonial que da lugar a la unión de Castilla y Aragón, que hoy sería España. Francia, Inglaterra y Escocia, que estaban separadas en su época, Irlanda, Hungría, que es mucho más pequeña, etc. Veis que no existe Italia, eran diferentes estados. Veis que tampoco existe Alemania, ¿vale? También era el Sacro Imperio Germánico Románico, ¿no? Aquí tenemos una imagen, en este caso es de la ciudad de Praga, con el puente, creo que de Carlos, que si no me equivoco es un lugar precioso y también una zona muy turística. Pero esto sería, digamos, pues un resquicio de esta ciudad medieval. Esta ciudad, que no sé cuál es, pero diré que por el tipo de casas es una ciudad belga u holandesa, podrá ser Brujas, por ejemplo, o Gante, en Bélgica. ¿Ves? Pero las casas son las propias de la Edad Media. Bien, pasamos a la última parte del tema, el del arte. Si la Alta Edad Media se corresponde con el arte gótico, ahora este es el arte románico, es decir, Alta Edad Media, recordad, Alta Edad Media, siglos 5, 6 a los siglos 11, 12. Es la etapa de mayor importancia del feudalismo, del mundo rural, de las ciudades pierden poder. Por contra, la Baja Edad Media de los siglos 11-12 al siglo XV es la etapa de la burguesía, la etapa del renacimiento de las ciudades y del comercio, y va asociado al arte gótico, ¿vale? Que va a suceder, por tanto, al arte románico. Y a su vez el arte gótico es el precedente ¿de qué? Del arte renacentista que veremos en temas posteriores. Así dicho lo cual, en el siglo XII, y esto es dependiendo de la zona, porque el arte gótico nace en Francia, nace de hecho en la región de París. De hecho, el primer edificio gótico, la primera catedral gótica, así considerada, es la de Saint-Denis, que está a las afueras de París, donde está también el estadio de Saint-Denis, donde juega la selección francesa de fútbol, y es donde están enterrados los reyes de Francia, en el Panteón Nacional, que si vais, pues yo que he estado, es realmente muy, 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 muy bonito. Bueno, la famosa
Notre Dame, o Notre Dame, como se diga, Notre Dame de París, que también es de las primeras catedrales góticas que existen. Bueno, Notre Dame, ¿vale? Es Nuestra Señora, realmente en francés, es decir, que Notre Dame, nosotros decimos Notre Dame a la de París, pero Notre Dame es Notre Dame de Lyon, Marsella, ¿vale? Cualquier ciudad, ¿vale? Bueno, y en otras partes, pues el arte gótico llegó en el siglo XIII, XIV, incluso un arte gótico ya tardío en el siglo XV, ¿vale? El siglo XII las ciudades, pues eso, eran más grandes, más importantes, más ricas, y comenzó una competición a ver quién tenía la catedral o iglesia más grande y bonita, porque el objetivo era hacer la torre más alta. Incluso los burgueses, las familias más importantes de las ciudades, construían también sus casas con grandes alturas, grandes chimeneas, porque se decía que, esto no es broma, que quien tuviese la chimenea más alta y más grande era más rico. ¿Por qué? Porque una gran chimenea era igual a una gran cocina grande. Entonces, si tienes una cocina grande es que tienes muchos alimentos. Eso quiere decir, pues, que eres rico. No sé si me explica muy bien, pero es que eso me lo contaron en un viaje. Porque no me acuerdo qué ciudad visité, europea, que había muchísimas chimeneas, muchas. Y digo, hostia, ¿y esto aquí qué pasa? Y dice, no, esto es porque hubo una especie como de lucha, competición, a ver quién tenía la chimenea más grande, porque eso era igual a tener la cocina más grande y por tanto más y mejores alimentos. Pues las ciudades también invertían en masa en construir su catedral, la más alta. Burgos, León, tienen torres altísimas. ¿Por qué? Porque se entendía que era símbolo de poder y riqueza, pero también cuanto más alto estés, más cerca estás de Dios. Entonces era también como una competición, digamos, a ver quién se aproxima más a Dios, al Altísimo, al cielo. Se hicieron mercados, plazas, universidades, bancos también. El banco, o sea, el banco no para sentar, sino el banco para pedir un préstamo. El banco más antiguo que sigue existiendo hoy en la actualidad está en Siena, una ciudad cerca de Florencia, en Italia, que es el Montepaschi di Siena. Que yo estuve allí en Siena y vi la sede central. Es precioso el edificio. No entré por fuera y creo que es del siglo, no sé si 14 o 15, pero es bastante antiguo. Pues bien, las universidades más antiguas de Europa son también de esta época, como ejemplo la de Padua, la de Roma, la de Bolonia, ¿vale? En España la de Salamanca, que es del año 1200 y pico. La de Palencia era la más antigua, pero ya en día no existe. Edificios muy decorados, al contrario que el románico, que era muy austero, una gran riqueza tanto por fuera como por dentro, ¿no? ¿Vale? Esto es el llamado arte gótico. Vamos a las catedrales, eran más altas y grandes que las iglesias románicas gracias a las nuevas técnicas de construcción que aligeraban el edificio y permitían aguantar más peso. Aquí vemos un ejemplo de catedral gótica y si os fijáis, aquí tenemos unas ventanas muy grandes. Estas ventanas solo fueron posibles gracias a que la estructura era más alta y más ligera. También hay que pensar que en el arte románico eran ventanas muy pequeñas porque si eran más grandes el edificio se caería. Y también porque se concibe un ambiente más íntimo, más oscuro, en sintonía con una intimidad entre el creyente y Dios. Sin embargo, en el gótico la concepción cambia y es que tras el año 1000, época en la que se pensaba que el mundo iba a acabar, era el caos, vino una etapa como triunfante del cristianismo, una etapa de esperanza, de optimismo. Existe un cambio en la arquitectura. Vemos torres mucho más altas, de hecho mucho más alta que esta misma catedral, que alcanzan los 100 metros de altura. La iglesia era el edificio más alto de la ciudad, porque era el símbolo del poder de la iglesia. Y ha sido así hasta fechas muy recientes en muchas ciudades y sigue en muchos pueblos
sigue siendo el edificio más alto, la iglesia del pueblo o de la ciudad. Pues bien, aquí no aparece, pero hay dos conceptos claves que son los pináculos, pináculos con tilde en la A, que son estas terminaciones, ¿vale? Que es propio del gótico, y dos elementos que van a sustentar, a aguantar el edificio, impidiendo que se caiga y pudiéndolo hacer más esbelto, más ligero y más alto, ¿no? Son los contrafuertes. No sé si me va a caber aquí, creo que sí. Los contrafuertes, que son, a ver si lo podemos distinguir, son como unos refuerzos, ¿vale? Aquí unos refuerzos que se colocan en la fachada exterior, y los arcos arbotantes. Esto no me va a caber ni de broma. Lo pongo aquí, ¿vale? Arcos arbotantes con B de Barcelona, los arcos arbotantes. Un segundo, lo pongo por aquí. ¿Veis aquí? Estos arcos, ¿de acuerdo? Este de aquí o este de aquí, ¿no? Van trasladando todo el peso de la zona superior y lo van descargando hacia abajo, hacia el suelo, permitiendo, pues eso, un edificio mucho más alto, ¿no? Aquí vemos ejemplos, esta terminación que suele ser elevada, el pináculo. El rosetón también está hecho con vidrieras, muy decorado. Suele pues aparecer imágenes y pasajes de la Biblia, figuras divinas, bueno, Virgen María, Jesucristo, apóstoles, etc. Aquí tenemos, veis, el contrafuerte que está aquí. Esto es un contrafuerte, otro contrafuerte. Aquí vemos este arco de aquí, es el arbotante. Malas capilla, una capilla, perdón, a ver si una capilla, otra capilla, etcétera. Veis que aquí se van sucediendo capillas detrás del altar, que estaría a esta altura pero por dentro, etcétera, ¿no? Vale, la bóveda de crucería, ¿vale? Donde se cruzan diferentes líneas que convergen en un centro, ¿de acuerdo? Esto sería también el alzado, o sea, la vista desde fuera. Son tres naves, la nave central y dos naves laterales, ¿de acuerdo? Una planta de una catedral gótica simulando en el arte, tanto románico, gótico, el arte en general suele ser muy simbólico, ¿no? Y aquí os fijáis cómo no está nada hecho al azar, sino que este arco de cruz latina, veis aquí con una nave central y dos naves laterales, está cortado de forma transversal imitando a la cruz donde fue crucificado supuestamente Jesucristo, ¿no? Por dentro veis aquí, ¿vale? El triforio, ¿de acuerdo? Está este primer y segundo piso, donde solían ver misa, pues personas de mayor importancia, estamentos más privilegiados, en comparación con el pueblo llano que se situaba, pues, digamos, aquí abajo, ¿no? La bóveda, veis aquí de crucería, ¿vale? Las vidrieras, etcétera, ¿no? Era muy normal también el uso también de esculturas, en este caso de gárgolas o incluso animales fantásticos como los grifos, ¿o no? A veces se utilizan como un simple objeto decorativo o también eran muy útiles para usarlos como desagües, ¿no? O sea, en la terminación del tubo, para colocar un tubo sin más, pues colocar el final del tubo en forma de animal, ¿no? Para darle mayor, digamos, que sea más bonito. Nos vamos ahora a la pintura, ¿vale? La pintura la pongo en negro y la escultura, ¿vale? En azul. Pues bien, si lo comparamos con la pintura románica, esta va a ser mucho más realista, ¿vale?
y colorida, e incluso también empieza a atisbarse, ¿vale? Un poco de profundidad. Recordad, la pintura románica no le importa la realidad, es de hecho más simbólica que realista. Tampoco se utiliza, no hay profundidad, no hay tres dimensiones. En el gótico empieza a verlo, aunque la mayor explosión ya será con el arte renacentista, que veremos en temas posteriores. La temática va a seguir siendo realmente las escenas religiosas, aunque también vamos a ver ya pinturas de corte civil, por ejemplo, donde nos muestran a banqueros, a personas de la nobleza, comerciantes, ricos, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de Jan van Eyck, ¿vale? Pintor holandés, donde aparece el matrimonio de Arnolfine, ¿no? Bueno, que aquí no aparece, pero es un ejemplo. Son un señor, un banquero y su esposa, su mujer, ¿vale? Contando dinero, ¿no? Un cuadro que seguro que si os pongo, seguro que conocéis. Y si no, buscarlo en internet. Es muy típico de esta época del gótico, ¿no? De a finales de la Edad Media. Lo pongo aquí, ¿vale? Escenas religiosas, ¿veis? Y aquí también, ¿vale? Pues también cuadros de la vida real, aparece pájaros, flores, pero también, insisto, en países como ejemplo como Holanda, en fin, lo que es Holanda, la zona flamenca, pues también van a aparecer en pinturas eso, ¿no? de la nobleza o también de la burguesía. Por otra parte, en la, bueno, sí, Virgen María, ¿vale? Sí, también Jesús. De hecho, vamos a ver una diferencia y es que en la pintura románica, cómo se pinta a Jesucristo con una cara, un semblante muy serio, una cara como muy grave, y sin embargo el Jesucristo de un cuadro gótico hace un Cristo, ¿vale? Muchísimo más amable, ¿no? También la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, cuadros típicos como el de la Anunciación, ¿no? De Frangélico, donde se ve la Virgen María, ¿vale? Que se le aparece el Espíritu Santo y le anuncia que está embarazada, ¿no? Una cara como de bondad, como de, incluso la cara como más sonrosada, ¿no? Por otra parte, la escultura también es más realista y menos rígida que en el románico, ¿no? Un ejemplo es la Virgen Blanca de Toledo, que está en la catedral de esta misma ciudad española, donde se ve a Virgen María con una cara como igual como de bondad, muy próxima y con una relación muy íntima de cariño con su hijo, con el niño Jesús. Las esculturas románicas son como mucho más, son más rígidas, menos real, menos natural, ¿verdad? Y aparte las esculturas románicas por lo general no van a ser exentas. ¿Qué es exento en escultura? Pues que lo puedes ver en 360 grados, están adosadas, ¿no? A un edificio, ¿no? También el gótico, en el gótico ya el relieve es mayor, es más realista y también hay esculturas exentas, o sea que la puedes recorrer pues los 360 grados, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De que se ven ángeles, ¿vale? Ya es un medio relieve, ¿vale? No se puede ver aún en los 360 grados, pero sí que tiene un mayor realismo, las proporciones son también más reales. Recuerda que en el románico las esculturas, por lo mejor vemos una mano muy grande en proporción con la cara, ¿no? Con la cabeza. O sea, no guarda las dimensiones del ser humano. Aquí sí. Mira, aquí el tamaño es un tamaño mucho más real, así como las caras o no el rostro, ¿no? Aunque aquí no se percibe con total claridad. No sé qué catedral es esta, la verdad os mentiría, ¿vale? Pero bueno, pues podrá ser una catedral francesa, como la de Amiens, Amiens, o la de... ay, ¿cómo se llama esta ciudad? Estuve yo también, está también la zona de la Normandía. Lille no. Bueno, Amiens es una también muy conocida. Bueno, Reims, ¿vale? También sería otra, ¿no? Quito R-E-I-M-S, ¿no? Chartres, también es una catedral gótica también muy importante. Y si nos vamos a nuestro país, destacamos, bueno, la zona norte peninsular, porque en la zona sur peninsular pues tenemos más arte hispano-musulmán, exceptuando el gótico
de Córdoba y Sevilla, porque allí sí que llegaron los cristianos aún cuando había arte gótico, ¿no? Pero vamos a hablar de catedrales como la de Segovia, que es de tardogótico, pero las dos principales, ya os lo he dicho antes, son Burgos y León, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este arco, ¿vale? Que es un arco abocinado, ¿vale? Con arquivolta. ¿Qué quiere decir esto, ¿vale? Veis que aquí hay como diferentes niveles, ¿no? De profundidad. Esto está como más hacia nosotros, ¿vale? Esto está como más hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿vale? Pues sería ese tipo, ¿no? Está también muy típico del arte gótico, ¿no? Perdón, abocinado, ¿no? Bueno, y aquí se aprovecha al máximo el espacio para que, bueno, suelen ser, pues, por ejemplo, a lo mejor pueden ser el obispo de la ciudad, puede ser también, evidente, Jesucristo, la Virgen María, a lo mejor ocupando un espacio central, Virgen María, aquí en el centro Jesucristo, puede ser también ángeles, santos, etcétera, ¿no? La educación, bueno, la educación en la Edad Media pues sigue siendo una parte evidentemente para una amplísima minoría. No había como en día una ley general, ¿no? Que obliga a los menores en España hasta los 16 años a estar escolarizados, sino que y de los cuales se pueden beneficiar tanto personas ricas como pobres o clase media. En la época no sucedía así, ¿no? Evidentemente. Además era una educación muy volcada hacia la propia religión, ¿o no? Dice que la burguesía enseñaba a sus hijos, ¿vale? A controlar sus negocios. Se crearon escuelas en las ciudades, aunque muy pocos. Hoy en día tenemos un colegio y un instituto en cada barrio de nuestras ciudades o en casi cada pueblo, ¿no? No pasaba igual. En la época solo había una escuela, una en una ciudad muy importante, ¿no? ¿Vale? En las escuelas catedrales los obispos enseñaban a los hijos de la nobleza, ¿eh? De la nobleza. También había escuelas, ¿vale? Para los hijos de la burguesía. Pero como veis, no para los campesinos. Universidades importantes, bueno, fue la época del nacimiento de las universidades como centros de estudios superiores, con mayor especialización, que poco a poco se fueron desvinculando de la propia Iglesia Católica, ¿no? Se estudia arte, medicina, derecho y teología, es decir, el estudio de Dios y de la religión, ¿o no? Creo que antes lo comenté, las primeras se abrieron en Europa Occidental, en Padua, Bolonia, Roma, en el caso de Italia, la ya desaparecida y la primera de Castilla, Palencia, Salamanca, que ya ha cumplido más de 800 años, Oxford y Cambridge en Inglaterra y París en Francia. Bueno, hay palabras importantes en el tema del arte, como antes os he dicho, que son el pináculo, el arco rebotante, el rosetón y la bóveda de crucería. Finalizamos este tema que espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, ojalá os haya gustado, pero al menos si no os ha gustado, que, insisto, al menos sea útil. Siempre intento hacerlo corto, pero siempre se me va el tiempo, siempre lo hago un poco largo. Bueno, disculpadme. Nada, la página web de Rosalía Arte, muy interesante, leccionesdehistoria.com, donde vais a encontrar todos los temas en PDF y recursos que os van a ayudar a estudiar. Y como siempre, os recomiendo que visitéis mi perfil en YouTube, que es, bueno, es Eneas Historia, ¿no? Es mi usuario en YouTube. Así también vale como mi página web eneashistoria.org. Lo pongo aquí, ORG. Sin nada más que añadir, nada, os deseo un buen día y nos vemos en el siguiente tema, que ya va a ser sobre, vamos a comenzar la Edad Moderna, ¿vale? Con la etapa de los descubrimientos, bueno, descubrimientos, se dice así, pero América ya estaba descubierta, bueno, con la colonización de América y de África,
con personajes como Colón, como Reyes Católicos, como los descubrimientos geográficos, una trama muy apasionante en la que el mundo da un cambio absolutamente radical. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.